Apreciados amigos, qué placer estar nuevamente con ustedes para compartir y estudiar juntos el repaso de la lección. Estamos justamente en la lección número 9 y estamos estudiando el libro de Marcos. El título de esta semana es el título Controversias en Jerusalén y vamos a dialogar, a tomar este tiempo para poder compartir de la palabra del Señor junto al pastor Smith de esta interesante lección. Pero pastor, bienvenido primeramente y en segunda instancia vamos a primero hacer una oración, pastor, Claro, para por abrir la supuesto. palabra de Dios y tener su dirección. Si usted nos puede dirigir en Claro, oración. oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por un sábado más que nos regalas, por una semana que pudimos haber estudiado esta lección. Te suplico que nos puedas bendecir y que podamos aprender mucho de ti al momento de poder navegar en el libro de Marcos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Amén, amén. Pastor, muy bien, vamos a comenzar con esta lección que en realidad hace el énfasis o comienza en el capítulo 11 de Ujú, Marcos. ujú. Marcos capítulo 11, y este es un capítulo que inicia con una experiencia única en la vida de Jesús. ¿Por qué digo única? Porque es la primera y única vez que Jesús, de una forma abierta, de una forma deliberada, toma la decisión de entrar en Jerusalén, pero no de una forma regular. Él siempre había caminado, siempre había llegado por sus propias, digamos así, piernas, por sus propias fuerzas hasta Jerusalén. Pero en este caso, Jesús decide cumplir una profecía destinada al Mesías, al rey de los judíos. Y hace él esta profecía o esta indicación a sus discípulos de encontrar un polillo, un pequeño asno, un burrito recién, digámoslo así, que no estaba ni siquiera eh, preparado, o mejor dicho, ya no lo habían amansado para él montar sobre él. Jamás alguien había montado sobre este polillo y por ende él decide entrar en Jerusalén cumpliendo la profecía de Zacarías. Entonces la pregunta, pastor, es, ¿por qué Jesús decide, no es cierto? ¿Por qué Jesús decide tomar esta iniciativa deliberadamente diferente a lo demás? ¿Por qué hoy, en este momento, Él decide entrar en Jerusalén como rey? Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que describían de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Ujú, Y habían muchas descripciones, el lugar de su nacimiento, acciones incluso en el momento de morir, ujú. muchas descripciones de él. Y el Antiguo Testamento ya describía este acontecimiento. Por eso es que hay pasajes como en el libro de Zacarías, como en el libro de Primeros Reyes, como en el libro de Zacarías, como acabo de mencionar, que estaban mencionando ellos. Si me permite, podemos leer ese versículo en Zacarías 9, Correcto, pastor. versículo 9 al 10. Dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Ujú. Y hablará paz a las naciones, y su señoría será de mar en mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Lo que lo que siempre a mí me sorprende Ujú. es cómo Jesús iba cumpliendo a cabalidad todo lo que se decía de él en el Antiguo Testamento. Y eso describe firmemente de que él es el Mesías. Ujú. Así que esa es la razón por la cual él empieza a hacer todo ese plan debido a lo que ya estaba prescrito. Y da datos aquí la lección de Jerusalén que no quisiera pasarlos por alto. Por Por supuesto. ejemplo, que Jerusalén está ubicada en una región de la colina a una altitud de unos 740 metros. En los días de Jesús su población era como de 40,000 hasta 50,000 personas, pero Claro. ese número aumentaba en ocasión de la Pascua. Así que la ciudad lo cubría una superficie de unos 125 metros cuadrados, pero el monte sobre que él se erigía el templo ocupaba unos 18 de esos kilómetros, y entonces era un hermoso complejo en el templo que dominaba la ciudad. ¿Se puede imaginar cuánta gente? Oiga, imagínense, porque era la Pascua, habían muchas personas que habían llegado de varios lugares, judíos, digamos, de migrantes quizás, que regresaban a Jerusalén para participar de la Pascua y en el entonces, como usted menciona, pastor, estaría lleno de gente. Y es en el momento que Jesús decide tomar esta entrada triunfal, cumpliendo, como usted menciona, la profecía. Entonces, todo ese secretismo que había en el libro de Marcos
cuando Jesús, por favor, no digan nada, todos los milagros que hemos visto hasta ahora, ¿no? Claro. Por favor, no digan nada, y como que él trataba la manera de escabullirse. Ya, en este momento es el tiempo de secreto, se acabó, ahora sí, empezamos ya con lo que todo esto se haga público, que todo esto sea una realidad. Por eso es que aquí menciona, ahora Jesús entra en la ciudad mediante una bien conocida acción simbólica vinculada a la realeza. Ingresa al templo, pero por cuanto es tarde, simplemente mira alrededor y parte luego a Betania con los 12 discípulos. Así que ya, se acaba el secretismo y ahora sí, se hace su ministerio público de lo que realmente él va a aparecer en los próximos días. Pastor, es algo interesante, como usted menciona, él termina el secretismo de quién es él. Es la primera vez que él permite inclusive que las personas le den Homenaje. un homenaje, una alabanza que era justamente para el rey de los judíos, el rey de Israel. La palabra Hosana, que quiere decir nos salva, pero también en este momento se convirtió en una expresión de decir gloria a Dios, indicando de que estaban ellos regocijándose por la venida del Mesías o del rey de los judíos. Sin embargo, como menciona usted, pastor, el día no termina con Jesús supliendo o llenando la expectativa de las personas. Él no se proclama rey, no hace una revuelta popular, no va a decir vamos a ir en contra de los romanos. Él simplemente entra en el templo y luego sale. Y ahora con ese pensamiento... Pero perdón que lo interrumpa, hay algún detalle allí. Sí, ¿Por qué un asna? ¿Por qué un burrito? Le decimos nosotros claro. en mi país. ¿Por qué un ¿Por qué un burrito? burrito? ¿Por qué un asna? ¿No? ¿Por qué no entró A caballo. a caballo o a un, qué, no sé, a un carro especial proclamándose como un rey? Aún en ese momento Jesús está destacando la humildad que él tiene. Ujú. Y que creo que eso deberíamos también nosotros seguir imitando a Jesús, su Amén. humildad, Amén. la humildad de él. La humildad en el sentido de que pueda él, que las personas no puedan prestar atención a los medios, en este caso que pierdan su enfoque Ujú. y se vayan tras la opulencia Correcto. o que se vayan ante una persona engreída o orgullosa, sino que sigan a Jesucristo, el humilde, el servidor, a lo que Él realmente vino, que es a servir. Amén. Entonces, Él aún en esas instancias mantiene su humildad, sencillez y su disposición de servicio, que también eso son cosas que nosotros debemos seguir imitando. Amén, pastor. Gracias por ese punto que es muy puntual. Jesús en todo aspecto mostró su humildad, su condición de venir a servir y ser nuestro cordero que paga el pecado con su sangre, el pecado de nosotros. Ahora, pastor, cuando termina este día, ¿no es cierto? Jesús vuelve a ir a Jerusalén en la siguiente oportunidad y vamos ahí avanzando en la lección, a lo que él encuentra al entrar nuevamente a Jerusalén, hablando del día lunes de la lección. Dice allí la palabra, bueno, en realidad podemos continuar leyendo en el capítulo 11, ¿no? Pero en el versículo 12, Jesús, cuando entra a Jerusalén, ¿no es cierto? Dice, tuvo hambre, cuando salió de Betania en camino a Jerusalén, tuvo hambre y se encontró con una higuera, con un árbol de higos. Pero ese árbol de higos estaba lleno de hojas. Como usted sabe, tal vez aquí conocemos, hay muchas higueras en este condado, en este país, en este estado. Pero las higueras, cuando están llenas de hojas, ya con muchas hojas, es una indicación de que debe tener fruto. Eso me contaba el hermano Chuy de la iglesia, justamente. Me decía que él tiene higuera. Dice, cuando usted ve un árbol de higos lleno de hojas, es porque ya existe fruto ahí. Pero si usted va y no tiene, bueno, o sea, si no tienen hojas, es que no hay fruto. Pero en este caso estaba lleno de higos, digamos, estaba lleno de hojas, y por ende Jesús busca higos en él, pero no los encuentra. Entonces ahí Jesús declara esta maldición: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Entonces, pastor, primeramente, antes de entrar en esta parte, pero ¿qué nos puede decir sobre este aspecto, esta declaración de Jesús de maldecir este árbol de higuera? Era algo muy extraño para los discípulos en ese momento ver esa acción de Jesús de maldecir a una higuera, a un árbol, ¿no? Correcto. Era muy extraño, ¿no?
pero también fue extraño para ellos y que no podemos pasarlo por alto sin mencionarlo, la actitud de Jesús al ver a los vendedores y todo lo que había en el templo. Claro. Que literalmente el pasaje de la Biblia dice que Él los echó de ahí. Él botó todo lo que tenía en sus productos y hay una acción muy interesante. Creo que hay muchas referencias. A veces nosotros, perdón, a veces nos preguntamos, pero ¿cómo es que Jesús actuó así? No habíamos visto una escena de Jesús así, ¿no? Hemos visto al Jesús que atrae a los niños, a Jesús al que sana a los enfermos, a Jesús al que está dispuesto a acercarse a una mujer que está llorando Ujú. y de poder decirle, hija, no llores, a de atender las necesidades. Y de repente maldice una higuera y de repente echa a todos los mercaderes. Claro. Entonces, aquí me gusta mucho la parte de la lección cuando dice, estos dos relatos constituyen la cuarta historia del sándwich del Evangelio de Marcos, según lo que estábamos viendo en las lecciones anteriores. Correcto. En las historias de este tipo se emplea la ironía que se dramatiza mediante personajes paralelos que realizan acciones opuestas o mediante personajes opuestos que realizan acciones paralelas. Mm. En esta historia, la higuera y el templo están en paralelo. Jesús maldice la higuera, pero purifica el templo. Dos acciones totalmente opuestas. Pero la ironía consiste en que los dirigentes religiosos se complotarán ahora para matar a Jesús. Y esa acción significará el fin de los servicios del templo, los Ujú. cuales hallaron su cumplimiento en Jesús. Dos Mm. cosas opuestas. Ujú. Maldice la higuera, Claro. pero purifica el templo. Son cosas como que van así, pero nos dejan un mensaje extraordinario en nuestras vidas. O sea, de la higuera podríamos sacar también lecciones, un sinfín de lecciones, como decir, bueno, a veces nosotros aparentamos que tenemos frutos, pero no llevamos nada en nuestro Claro. corazón y que a Dios no le agrada esas cositas y cosas así podríamos aplicarla también así. Pero en el aspecto de los acontecimientos finales de nuestro Señor Jesucristo, es que ahora los llama la atención a las personas que están ahí, los Ujú. fariseos y demás, dice, hey, cuidado con él, Claro. cuidado. Miren lo que está haciendo y ahora está viniendo y tirando todas las cosas aquí en el templo y está queriendo purificar. Tenemos que tomar acciones contra este hombre pronto. Mm. Le vieron a Jesús como una persona de que debían totalmente Como una eliminar, amenaza. una amenaza a su religión, a su sistema. Como una amenaza. Y es que él es negocio. Mire, cuando a la gente le tocan su bolsillo, Sí. o sea, ay, eso es lo que más le cuesta al ser humano. Hábleme de cualquier cosa, dígame, pero no me toque mi bolsillo, Mm. porque ese es el corazón más sensible que tiene el ser humano, la bolsa. Y de repente que venga y le destruyan su negocio, Sí. convirtieron del templo, convirtieron de las cosas del Señor en un negocio. Así que Jesús está ya en este momento tratando la manera de explicarnos la purificación que Él quiere hacer, tanto en el corazón del ser humano Mm. como también en su pueblo. Pastor, algo que usted mencionó bien interesante, ¿no? Nadie quiere que le toquen el bolsillo No. o su negocio. Y la sierva del Señor dice en relación a a los dirigentes del templo en el tiempo de Jesús, dice lo siguiente, estoy leyendo el Desierto de las Gentes, la Ujú. página 540, dice allí, los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y vender y en cambiar dinero. Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar, hacer dinero, que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. O sea, ese es el asunto, ¿no? Que su amor al dinero, a lucrar, a vender y comprar, a tener más ganancia, los convertía en ellos en delincuentes. Nada mejor que un ladrón, digamos, que un delincuente común. Por esta razón, como usted menciona, ¿no? Es triste que Jesús vino a purificar el templo, a traer una reforma al templo, a buscar que ellos hagan una adoración correcta, pero en su pensamiento lo que hizo fue interrumpir esa entrada de Claro, dinero continua. hicieron de la religión un negocio. Ujú. Y en el siglo en que estamos viviendo, se ven situaciones muy similares y podría decir peores. ¿Sí? Mm. Se han hecho de la religión un negocio donde se vende la fe Mm. y eso está totalmente mal. Y
Y ahí cuando están apegados al dinero, al hacer esto como un mercado, Ujú. se olvidan de los principios bíblicos y de las grandes verdades bíblicas. Están más interesados en un beneficio personal que en la salvación de las personas. Claro. ¿Cuánto puedo yo obtener para poder venir a hacer? Yo recuerdo que una vez, hablando de anécdotas, Sí. una vez una persona, como cuando predico un poquito como muy carismático, entonces me dice él, mire, ya que usted habla así bonito y predica así bonito, ¿por qué no forma su propia iglesia? Dice. Y entonces hace usted ciertas cositas y podría obtener mucho dinero. Ah, O sea, le entonces le vinieron a di, ofender, a yo por ofertar no, eso. por no ofenderlo, pero Ajá. casi le iba a decir como Jesús le dijo a Pedro, ladre retro Satán. Pero mire, es que la persona rápido está pensando. Yo me recuerdo que una vez hablé con Wow. una persona que guardaba, que observan el día domingo como, como día de reposo. Entonces yo abrí la Biblia con ellos, les expliqué Claro. todito. Él era pastor de esa congregación, le expliqué todito con detalles. Y cuando yo terminé, no me quedé solamente con información, sino que también de persuadirlo. Ya. Y le dije, ¿qué le parece? Mm. ¿Está usted convencido? ¿Le gustaría a usted dar ese paso de fe y le gustaría hablar con su congregación y decirle que tienen que hacer cambios significativos en sus vidas? Y él me dijo, no, dejemos aquí la conversación. Y yo, ¿por qué? O sea, eso no me lo contaron. Yo mismo hablé con Sí, él. sí, sí. ¿Y por qué? Le dije, ¿qué? Yo vivo de esto, y yo no puedo decirle eso a la gente. Wow. Si yo le digo a esa gente de eso, la Mm. gente se me va a ir del templo. Y, no, y yo, ¿qué voy a hacer? Claro, ¿de ¿De qué voy qué a voy a vivir? vivir? Wow. Son una de las veces que a mí me ha impactado mucho el salir de esa casa. Qué He dado triste. muchos estudios bíblicos, pero cuando la gente ha puesto Mm. de la religión un negocio, un ingreso económico, algo, todas estas cosas turbias que se pueden lograr ver, le- ponen una venda en sus ojos y no logran percibir las cosas, las grandes verdades. Y por eso es que Jesús está interesado en purificar nuestros corazones, que dejemos las apariencias Sí. y que haya una reforma y una purificación en Amén, nuestras pastor. vidas. Amén. Pastor, y ese es un tema realmente, digamos, un llamado de atención para ah, que estamos quizás en un rol de dirigencia en la iglesia o quienes están quizás en un grado de responsabilidad y de influencia, de cuidarnos Claro, mucho de la avaricia, la codicia, de entrar de usar nuestro conocimiento, mm, nuestra influencia para sacar algún interés personal. Creo que es algo que el Señor mira con mucho dolor, quien usurpa de las personas usando el Evangelio como un medio, ¿no? y me agrada el hecho de saber, pastor, que en nuestro pueblo, voy a mencionarme mi persona porque es feo mencionarse mi persona, ¿no? Habemos, para que no se escuche como muy arrogante, hay personas celosas de la causa de Dios. Amén. Y debemos de seguir orando Sí. por que sigamos teniendo ese celo Amén. por las cosas de Dios. De que solo no con el afán de poder atraer más personas podamos nosotros Ujú. contaminar y hacer del templo y de las cosas de Dios un mercader, Claro. un mercado donde no se logre percibir las grandes verdades bíblicas. Y que ese mismo celo de Jesús, pues, mire, en un país muy lejano de aquí, muy cerca de allá, cuando yo hablo de esas cosas me viene un montón de cosas. Claro, claro. Había una persona en un lugar X, así, estaban haciendo algo indebido. Y entonces, en el templo. Entonces, a mí me dijo una señora, ¿no? Una hermana, pues actuemos como Jesús, dice, hay que Jesús ama a la gente y pues Jesús si estuviera aquí no estuviera haciendo. Entonces vine yo y le dije, ¿y usted sabe qué hizo Jesús en el El templo? templo. Le dije, pues si usted quiere que actuemos como Jesús, pues vamos a actuar como Jesús. Hay que sacar todos estos negocios que hay acá. Entonces, Mm, yo creo que es, sí, pastor, deseemos seguir orando, como usted dice, para que siempre haya en nosotros sí, ese celo sí. de las cosas de Dios. Amén. Dos cositas en esa parte, ¿no? Que dejemos las apariencias
y que haya una purificación en nuestras vidas y en la casa del Señor. Pastor, eso es una cosa muy importante. Quizás si podemos resaltar la mejor lección de esta lección es esta. Posiblemente dejar a un lado la apariencia, tratar de aparentar lo que no somos y pedir al Señor que nos ayude a tener una verdadera limpieza, una reforma en nuestras vidas. Porque Cristo vino a hacer esto y en respuesta a esta acción de Jesús, declarando en la palabra de Dios, ¿no?, de que la casa debe ser una casa de oración, Cristo nos da un llamado de que tenemos que buscar tener celo por su casa, Claro. celo por su iglesia, celo por las cosas de Dios, de no mezclar lo santo con lo profano y de nosotros en nuestra propia vida, como usted menciona, pastor, tener una limpieza en nuestra manera de pensar, de vivir, para tener una mejor armonía y no reflejar una actitud o una vida que realmente muestra que amamos es el dinero y las cosas y no al Claro. Señor. Ahora, en respuesta a esto, Jesús ganó, como usted mencionó, a gente que no le quería. O sea, es decir, porque les tocó el dinero, los judíos, los sacerdotes, los líderes van molestos a Jesús al siguiente día y le dicen, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿No? ¿Quién te dio autoridad para esto? Y Jesús, no entrando en debate con ellos, les dice, ok, les voy a contestar con una pregunta primero. Ustedes contéstamela, yo le contesto ahora esa respuesta. Les pregunta allí, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Pastor, ¿por qué el Señor usó esta manera de... ¿Qué es lo que quería Jesús hacer con esta pregunta? ¿Cuál era su intención? ¿Quería simplemente ponerse como mofarse de ellos? No, yo creo que No. había algo más. ¿Cuál era la razón de esto? Jesús conocía también las intenciones de las personas hacia Él. Correcto. Y por eso que Jesús es el maestro de maestros y también nos enseña cosas que nosotros también podríamos decir al momento de encontrarnos en situaciones como esas. En vez de a ver, ¿cómo? No dije bien la palabra, desporticar o desproticar. ¡Ay, se me fue la palabra correcta! No importa. Estamos en vivo. Bueno, en vez de decir de todo lo malo de ahí, Claro. todo lo que para ofender, ahora me van a escuchar y voy a decirles sus verdades y voy a decirles con qué autoridad y todo. Jesús me da una lección aquí, devolverles como una pregunta Ujú. y dejarlos en evidencia de la verdadera intención que ellos tenían. Claro. O sea, ya por es que ellos hasta hacen allí un mismo diálogo, pastor. Cuando Claro. reciben esa pregunta, ellos mismos dicen, si decimos que de los hombres y si decimos... Entonces, mejor no sabemos, pues entonces yo tampoco les digo que con qué cosa, porque es que él sabía hacia Claro, dónde lo llevaba. claro. Yo creo que muchas veces, pastor, Sí. tenemos que aprender a evitar los problemas solo por, Sí. ¿para qué yo voy a venir y pelear solo por pelear? ¿Sí? A veces nosotros tenemos que evitar ciertas cosas y para que quede en evidencia la Mm. verdadera intención de las otras personas contra nosotros. Entonces, no tengo necesidad de contarles, de responderles, y quedaron ellos en evidencia. Qué interesante punto que usted menciona, pastor, el aspecto de alguna forma, no subir el tono de la discusión, sino más bien buscar una manera de quitar o cortar esa discusión, de cortar ese argumento, porque ellos venían, como usted menciona, con una actitud agresiva. ¿Con quién te da autoridad? ¿Quién te dice a ti que tú puedes hacer esas cosas? Entonces, de alguna forma, Cristo responde con un espíritu que en realidad muestra una verdadera humildad y en realidad una gran sabiduría. ¿Cómo va Él a frenar esta discusión y entrar en un aspecto de simplemente cortar? Ya. No había nada que ganar de esa discusión. Yo tengo problemas de dicción. Ahora lo busqué rapidito para leerlo bien. Dice, despotricar. O sea, despotricar es decir las cosas sin respeto, decir voy a hablar porque tengo que hablar ya que para que conozcan realmente, no, Jesús es sabio hasta la manera de contestar. Y muchas veces entonces nosotros, Ujú. como estaba diciendo, es que si no quiero faltar el respeto y quiero poner en evidencia lo que las otras personas me están acusando, lo mejor es devolverles la pregunta. Pastor, el tiempo no nos da No más. tristemente para poder avanzar más, pero agradezco al Señor la oportunidad que nos ha dado de compartir juntos. Rogamos que ustedes también, queridos hermanos, puedan continuar estudiando la palabra del Señor y, por supuesto, hacer un repaso a esta lección que siempre deseamos sea simplemente
una manera de conocer más a Cristo a través de su palabra y que puedan seguirlo más cerca a Él. Que Dios les bendiga y les guarde.